Todas las operaciones en un aeropuerto se deben llevar a cabo con unos niveles de seguridad muy exigentes. Esto implica, entre otras cosas, que no puede haber objetos que superen determinadas alturas en el entorno del aeropuerto. En aeropuertos grandes, las limitaciones se pueden llegar a extender hasta una distancia de 15 kilómetros desde el aeropuerto. Estas exigencias se apoyan en el concepto de servidumbre. Una servidumbre es una limitación impuesta al derecho de propiedad sobre un bien inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. En resumidas cuentas, es una limitación al derecho sobre una propiedad. En este caso, se limita la altura de los obstáculos en beneficio de la operación del aeropuerto. Para concretar esta servidumbre se definen unas superficies imaginarias. Ningún obstáculo podrá sobrepasar en altura dichas superficies. La superficie primaria es una superficie rectangular centrada en la pista de vuelo y a la altura de la misma. La superficie horizontal es una superficie circular situada a 45 metros de altura y con un radio que varía en función del tamaño de la pista. La superficie cónica es una superficie que parte de la superficie horizontal y forma un tronco de cono con una pendiente del 5%. Esta superficie se prolonga hasta una altura que depende del tamaño de la pista. La superficie de aproximación es una superficie situada en las cabeceras de la pista y que pretende proteger a la aeronave en sus maniobras de aproximación y despegue. Sus dimensiones también varían en función del tamaño de la pista y puede llegar a distancias de hasta 15 kilómetros desde el aeropuerto. Por último, la superficie de transición es una superficie que se extiende desde el lateral de la superficie primaria hasta la superficie horizontal. Su pendiente varía entre el 14 y el 20% en función del tamaño de la pista. En esta imagen se puede ver una composición de todas las superficies definidas superpuestas, salvo la cónica. Se observa la superficie primaria, la superficie horizontal, la superficie de aproximación y la superficie de transición. La capacidad de un aeropuerto se define como el número máximo de operaciones que se pueden realizar en una hora. En esta definición, una operación puede ser tanto un despegue como un aterrizaje. Numerosos factores influirán en la capacidad de un aeropuerto, como por ejemplo el número y la orientación de las pistas. Pero además, hay que tener en cuenta que, según se vio en el tema de aerodinámica, las aeronaves dejan una estela formada principalmente por dos torbellinos que se desprenden de las puntas del ala. Después de un despegue o de un aterrizaje, esta estela puede afectar notablemente a la aeronave que viene detrás. Por lo tanto, y en función del tamaño relativo de ambas aeronaves, habrá que dejar un cierto intervalo temporal entre la primera aeronave y la segunda. En esta tabla se puede ver los tiempos que hay que dejar pasar en función del tamaño de las aeronaves. Una buena planificación en el orden de las operaciones puede aumentar la capacidad del aeropuerto. En cualquier caso, los aeropuertos suelen tener problemas de saturación en las terminales antes que en las pistas de vuelo. Las pistas de un aeropuerto deben estar correctamente identificadas para que las aeronaves sepan en cuál de ellas deben operar. Para ello, se identifican las cabeceras de la pista de una forma unívoca. Cada cabecera se numera con 2 cifras. Estas cifras se obtienen redondeando a las decenas de grados el ángulo que forma la prolongación de la pista con el norte magnético. Veamos un ejemplo práctico. Queremos numerar esta cabecera de la pista. Tendremos que conocer el ángulo que forma la prolongación de dicha cabecera con el norte magnético, indicado en este caso como alfa. Si el ángulo alfa es, por ejemplo, 43 grados, al redondearlo a la decena nos quedará la pista 0,4. Si el ángulo fuese 109, la pista sería la 11. Por geometría básica, la otra cabecera tendrá que ser la pista 22. En numerosos aeropuertos existen 2 pistas paralelas. En ese caso, se añade una letra para identificar si la pista es la ubicada a la derecha, con una letra R, o a la izquierda, con una letra L. Las otras 2 cabeceras mantendrán la numeración 22 y también se les añadirá una letra. Es importante tener en mente que la pista que está a la izquierda si nos aproximamos por la dirección 04 es la pista que está a la derecha si nos aproximamos por la dirección 22. En el caso de aeropuertos que disponen de 3 pistas paralelas, además de las letras L y R para referirnos a la pista de la izquierda y la derecha respectivamente, se añade una letra C para la pista central. Podemos ver, en este caso, cómo quedaría la numeración de las pistas si existiesen 3 pistas paralelas. En esta imagen
podemos ver 3 de las pistas del aeropuerto de Frankfurt, uno de los más transitados de Europa. Las 3 cabeceras de las pistas, indicadas en la imagen, tienen su numeración de acuerdo con lo explicado anteriormente. Así, la situada más a la izquierda en la dirección de la aproximación es la pista 07L, la ubicada en el centro es la pista 07C y la ubicada más a la derecha en la dirección de la aproximación es la pista 07R. Entre las numerosas configuraciones de pista que puede tener un aeropuerto, veamos 5 de las más habituales. En primer lugar, la configuración de pista única es la más habitual y sencilla. Como su propio nombre indica, consiste en una única pista de vuelo. Puede alcanzar un máximo de unas 50 operaciones por hora. En ese nivel de operaciones se pueden alcanzar unos 25 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido llegó a alcanzar los 46 millones con una única pista operativa el año pasado. La mayoría de los aeropuertos españoles tienen esta configuración. Aquí podemos ver unas vistas aéreas de aeropuertos con esa configuración, como lo son el aeropuerto de San Sebastián, el aeropuerto de Münster-Osnabrück en Alemania o el aeropuerto de Florencia en Italia. Otra configuración habitual es la configuración de pistas cruzadas. En este caso, el aeropuerto dispone de 2 pistas que se intersecan. Es una configuración habitual en casos en los que el viento cruzado puede generar problemas a las operaciones. Los aterrizajes y despegues con viento cruzado son maniobras que pueden llegar a tener cierto peligro y por ello se tratan de evitar. En este vídeo podemos ver un aterrizaje con viento cruzado. Se ve cómo la aeronave realiza el último tramo de descenso con un considerable ángulo de guiñada, para minimizar la componente transversal del viento. Evitar este tipo de operaciones es el objetivo de esta configuración. El aeropuerto está así dotado de una pista principal y una pista auxiliar, cuya posición relativa depende de la disponibilidad de terrenos y de las direcciones principales del viento. Si no se dispone de buena visibilidad, solo se puede emplear una de las pistas. El aeropuerto del Prat es un ejemplo de aeropuerto con pistas cruzadas. Un caso particular de la configuración de pistas cruzadas es la configuración de pistas en V abierta. En este caso, las pistas no se cruzan, pero sí que lo hacen sus ejes. Esta configuración permite aumentar la capacidad operativa frente a la configuración de pistas cruzadas. En esta imagen podemos ver el aeropuerto de Montreal-Mirabel que dispone de esta configuración. Una configuración muy frecuente es la configuración de pistas paralelas. Esta configuración aumenta todavía más la capacidad operativa del aeropuerto. La capacidad para operar simultáneamente ambas pistas depende de la distancia entre ambas. Si la distancia es muy pequeña, ambas pistas no se podrán emplear de manera simultánea. Esto es lo que sucede en el aeropuerto de Gatwick, que dispone de 2 pistas paralelas muy cercanas, por lo que su operación se asemeja a la de una pista única. Si la distancia entre ambas es mayor de 1500 metros, ambas pistas se pueden operar de forma simultánea. En la imagen podemos ver el aeropuerto de Múnich, que dispone de esta configuración de pistas. La siguiente configuración que vamos a ver es la configuración de pistas dobles. En esta configuración nos encontramos con 2 pares de pistas. Entre las pistas que forman un par, la distancia es menor de 750 metros y entre ambos pares la distancia es mayor de 1300 metros. Esta disposición aumenta la capacidad del aeropuerto frente a la configuración de pistas paralelas. En la imagen podemos observar el aeropuerto de Los Ángeles, que dispone de esta configuración. Los aeropuertos se pueden clasificar según los criterios de la OACI o según los criterios de la Federal Aviation Administration, FAA por sus siglas en inglés. Según la OACI, los aeropuertos reciben un código con un número y una letra. El número depende de la longitud de la pista y va desde el 1 hasta el 4. La letra depende de la envergadura de la aeronave que se vaya a usar y va desde la A hasta la F. Por ejemplo, si tenemos un aeropuerto diseñado para operar un Boeing 767-200 que tiene una envergadura de 48 metros y una distancia de despegue de 1830 metros, el código del aeropuerto será 4D. El sistema de codificación de la FAA también clasifica los aeropuertos con un número y una letra, y se basa en la velocidad de la aeronave en el umbral de la pista y la envergadura de la aeronave o la altura de la cola. Veamos por último unos conceptos básicos de las terminales aeroportuarias.
El coste de estas terminales sobre el coste total del aeropuerto varía mucho en función del tamaño de este último. En aeropuertos pequeños puede rondar el 10% del coste, mientras que en aeropuertos grandes pueden llegar a ser de hasta el 70%. Las terminales pueden estar enfocadas a diferentes tipos de pasajeros. Los pasajeros de negocios, los pasajeros charter y los pasajeros en tránsito necesitan diferentes servicios. El volumen de los pasajeros en tránsito ha aumentado considerablemente debido al empleo de la estrategia denominada Hub and Spoke. En esta estrategia, las aerolíneas no disponen de vuelos entre todos los aeropuertos en los que operan, sino que utilizan un aeropuerto como base de comunicación. De este modo, los pasajeros cogen el vuelo en origen, vuelan hasta el hub y desde ahí toman otro vuelo hasta su destino final. Esto permite a las aerolíneas optimizar sus flotas. En esta imagen podemos ver un esquema en el que se puede observar la diferencia de las estrategias punto a punto y la estrategia Hub and Spoke. En esta otra imagen se pueden ver los hubs en los que opera la compañía Delta Airlines. El diseño más sencillo de una terminal es el diseño lineal. En este diseño, el aparcamiento de aeronaves es cercano a la terminal. Su gran desventaja es la longitud del edificio, que tiene que ser elevada para que las aeronaves puedan acceder a él. Esto hace que las distancias a recorrer por los pasajeros sean elevadas. En la actualidad, no se recomienda que las terminales lineales tengan longitudes superiores a 1000 metros. La Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas es un ejemplo de diseño lineal de terminal. El diseño de muelles consiste en añadir muelles desde un edificio principal. Esto da la posibilidad de tener muchas puertas de embarque. Sin embargo, hace que las distancias que tengan que recorrer los pasajeros puedan llegar a ser muy grandes. Por ello, la circulación de pasajeros se vuelve más compleja. En la imagen podemos observar las distribuciones de los aeropuertos de San Francisco y Düsseldorf, que disponen de este tipo de distribución. El último diseño de terminales que vamos a estudiar es el diseño de satélites. En este diseño, el aeropuerto se divide en varios edificios terminales a los que se accede mediante cintas automáticas o trenes. Esta distribución mejora la circulación de los pasajeros frente a las distribuciones anteriores. La distancia a recorrer por los pasajeros es menor en el interior de la terminal que en los otros casos estudiados. Sin embargo, este tipo de distribución puede generar problemas para adaptarse a desarrollos futuros. En la imagen se puede observar la distribución en edificios satélites de una de las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle en París. ¿Qué futuro afrontan los aeropuertos? En el último informe mensual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA por sus siglas en inglés, se puede ver la magnitud de la crisis en la que está inmerso el transporte aéreo. En la primera gráfica se observa la evolución de los pasajeros por kilómetro en los últimos años, tanto el valor real como el valor ajustado a la estacionalidad. En lo más profundo de la crisis se ha llegado a tener menos de 100.000 millones de pasajeros kilómetro mensuales, aunque la situación parece mejorar paulatinamente. En la segunda gráfica podemos ver los resultados de una encuesta sobre cuándo plantean los pasajeros volver a viajar de forma normal. Prácticamente la mitad afirman que tardarán entre 6 y 12 meses. En la tercera gráfica podemos ver el nivel de ocupación de las aerolíneas dividido por regiones. Mientras en agosto de 2019 prácticamente todas las regiones superaban el 80% de ocupación, en agosto de 2020 esa ocupación ha caído a valores del 60% en las regiones menos afectadas. Todo esto va a influenciar a largo plazo y de manera significativa a los aeropuertos. Aeropuertos importantes como el de Singapur ya han advertido de una crisis a largo plazo. Algunas voces del sector apuntan a que habrá que buscar nuevas fuentes de ingresos. AENA ha confirmado que las inversiones previstas en infraestructura se van a mantener, aunque puede que se retrasen sus plazos. Con este vídeo se termina la lección de aeropuertos. Las dudas que os hayan surgido las podréis consultar en unas clases que dedicaremos al tema.